Como le anuncié antes del corte, ya se encuentra conmigo esta mañana el doctor Carlos Vázquez Ganosa, el expresidente del Instituto Nacional Penitenciario. Le queremos dar la más cordial bienvenida. Doctor Vázquez, una serie de decretos han sido publicados para favorecer, para mejorar el sistema penitenciario en nuestro país. Vamos a hablar de esto, pero también vamos a hablar de la primera fuga que se realiza en el año 2017. Una fuga que parece cinematográfica, doctor Vázquez, porque había un interno, entiendo, preso cumpliendo una condena por violación y robo agravado, me parece. El día domingo fue su hermano gemelo a visitarlo y el gemelo se quedó preso y salió el condenado. Está prófugo todavía, ¿no? Así es, en efecto. En los últimos 10 años ha existido 253 fugas. Esta es la primera fuga del 2017. La verdad es triste mencionarlo porque se debe a un tema de negligencia. Existen videos, ese penal tiene mapeado todo el tema de video. Hablamos del penal de Ancón. De Ancón 1, efectivamente. Existen videos donde se ve que el hermano hoy día liberado ingresa, ¿no es cierto? Deja el DNI, ingresa con una ropa, ¿no es cierto? Franquea 6 garitas de control, ingresa a visitarle al hermano y luego el hermano sale con su ropa, ¿no es cierto? Y vuelve a franquear 6 controles de seguridad y ahí hay un tema de negligencia que estamos viendo y sale con el DNI del hermano y se retira. El hermano luego de eso recién dice, como una estrategia, tomo una pastilla y me he dopado, ¿no es cierto? Frente a una fuga que es un delito, el sistema de justicia penal tiene que responder eficientemente y te pongo lo siguiente. Por ejemplo, nosotros, el INPE, frente a ese caso, hemos aperturado el proceso disciplinario frente a todos los funcionarios que por negligencia hayan permitido la fuga de ese penal. ¿De cuántos funcionarios están? Estamos hablando actualmente de 6 funcionarios en 6 garitas, más los funcionarios que hacen las supervisiones. ¿El director del penal? El director del penal está siendo separado, ¿no es cierto? Por parte del Poder Judicial, el día de ayer, rápidamente, el Poder Judicial ha ordenado requisitoria a nivel nacional impedimento de salida en el país. El Ministerio del Interior el día de hoy con la Comisión de Recompensas está poniéndole precio a su cabeza y esperábamos también que el ente persecutor el día de ayer frente al hermano, ¿no es cierto?, que no solamente ha favorecido la fuga, sino que ha simulado, ¿no es cierto?, una verdad al suplantar la identidad del hermano, tenga una prisión preventiva. Nos extraña porque con todo digamos, el respeto de un fiscal independiente, manifiesta que todo este hecho se tipifica en una sola conducta, que es favorecimiento y fuga, que tiene una pena menor a 4 años. Y con razón la juez dice, oye, pero si tú necesitas para la prisión preventiva que la pena imponer sea mayor a 4 años, no va a proceder. No va a proceder si lleva esa tesis. Pero sí procedería si la fiscal hubiese dicho de que conjuntamente con el favorecimiento hay una suplantación de identidad que configura la falsedad genérica y hubiese llevado a un concurso real y hubiese sustentado de 4 más 2, 6, la posible pena 6, hubiese procedido. Porque el mensaje es malo a la comunidad, el mensaje es el siguiente: la próxima vez que tú facilites la fuga de un interno, no te preocupes que te vas a la calle. Para ustedes no hay duda que este hermano está en complicidad con su gemelo. Sí, mire, esa metodología solamente se la cree él, el tema de que me doparon, ¿no es cierto? No es la primera vez que ingresa al penal. Es lamentable, esperemos de que, si bien es cierto, la medida cautelar no ha prosperado, su responsabilidad de la fuga aún se encuentra pendiente y él va a asumir un proceso penal y vamos a ponerle todo el ímpetu con la Procuraduría en ese sentido. Esperamos que la Fiscalía vuelva a repuntar en ese tema. Y al hermano, que estamos seguros que así va a ser una vez que le pongamos el precio de la recompensa y lo capturemos, va a ser enviado a Chayapal. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que este sentenciado por violación haya salido por la puerta grande del penal Ancón 1? Y esto no es más que la muestra de lo que está pasando al interior de los 69 penales, ¿verdad?, que hay en todo el país. Usted tiene 3 o 4 meses en el cargo. ¿Cuáles son las deficiencias más graves que ha encontrado? Mire, tenemos 69 penales que solamente tienen capacidad para 35.000 internos, ergo tiene 35.000 camas, pero existen 81.000 internos. O sea que hay 46.000 internos que duermen, y todos los días lo vemos, en los pasadizos, en los baños, uno al lado del otro. Es un hacinamiento de 130% a nivel nacional, que hace insostenible, para comenzar, el tema de seguridad.
Te pongo el siguiente ejemplo. ¿Por qué es un tema de seguridad? Porque se suma al hacinamiento, se suma a lo siguiente. Hemos encontrado toda la tecnología y la infraestructura tecnológica de los penales está obsoleta o no ha tenido mantenimiento. Como te pongo un ejemplo, de los 54 arcos de seguridad tecnológica que existen en los penales, 30 de ellos están obsoletos. En el caso de los escáneres corporales... También, de los 2 body scan que existen, los 2 están obsoletos. ¿Estos 2 no funcionan? Uno está en Castro y otro está en Ancón 1. Es decir, los visitantes entraban a Castro sin ningún tipo de control electrónico. Están obsoletos, no funcionan. No, se hace manualmente. A eso se suma los rayos X de paqueterías grandes y pequeñas, ¿no es cierto? También esos rayos X están obsoletos, de tal forma que el personal de seguridad está con la mano metiendo un palito a ver si encuentra algo, ¿no? Por eso es que es tan fácil meter, por ejemplo, informamos aquí en la mañana temprano, una mujer al interior del país que quería meter a una cárcel cargadores en un tupper. Se le había hecho un falso... ¿no? Como un doble fondo al tupper para meter cargadores artesanales. Y como no funcionan estos, entonces por eso que es tan fácil meter estas cosas pequeñas. Y a eso súmale lo siguiente. En un día de visita, voy a poner el penal de Lurigancho, donde hay 9.000 internos. En un día de visita pueden ingresar 5.000 personas. Para un penal que tiene capacidad para 3.000. Imagínate tú ese día, 14.000 personas en un solo penal. 5.000 personas que tienen que pasar entre 3 y 4 horas rápidamente para hacer su visita. 48 personas hacen ese registro de paquetería. Los escáneres electrónicos. Tampoco, ni los se hace manualmente. Entonces, claro, entonces, frente a esa situación en temas de seguridad, en temas de paqueterías, de tecnología, de visitas, es que tiene que regularse y gracias a eso tenemos un decreto legislativo en estado de emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que prevé este decreto legislativo? El decreto legislativo de emergencia que declara emergencia el sistema, por primera vez lo aborda de una manera multisectorial, porque no es un tema del INPE, es un tema multisectorial y te voy a explicar por qué. En temas de salud, de los 81.000 internos que tenemos, 10.000 de ellos tienen enfermedades broncopulmonares. 3.000 de ellos tienen TBC, que no solamente contagian al resto de la población, sino contagian al personal y a la visita que sale hacia la comunidad. Es un tema de salud pública, ¿no es cierto? Tenemos más de 300 que tienen VIH. Tenemos más de 300 internos que tienen cáncer. Tenemos 518 internos que tienen problemas de salud mental. Es un tema de salud pública, no es un tema del INPE, ¿no es cierto? Porque a esto se suma que año tras año se nos mueren 144 internos, no por reyertas ni peleas entre ellos, sino por enfermedades dentro de los penales. Un tema de salud. Otro tema, educación y trabajo. Solo la mitad de la población, ¿no es cierto?, 41.000 internos, trabajan o estudian. El resto ni trabaja ni estudia. 1, porque no quiere. 2, porque no hay docentes. 3, porque no tenemos espacios ni aulas prefabricadas. Entonces, no puede ser abordado de una visión institucional donde el INPE tenga que ser responsable de contratar médicos, contratar docentes. Eso tiene que ser abordado con los sectores y el decreto legislativo de emergencia establece: en salud entra el Ministerio de Salud, en educación entra el Ministerio de Educación, en trabajo y así sucesivamente. Por ejemplo, para abordarlo. En el tema de salud entiendo que solo 20 de los 69 penales en el país tienen tópicos certificados por el Ministerio de Salud. Así es. Y vienen a ser tópicos básicos. Lo más básico o sea, nosotros, digamos, existe una farmacia, le podemos dar atención primaria y cualquier emergencia que nos suceda tenemos que sacarlo rápidamente a un establecimiento de salud el más cercano. ¿Cómo debería ser? Bueno, lo que debería ser realmente es que el Ministerio y el Sistema Nacional de Salud pase a dar campañas a nivel de los establecimientos penitenciarios, ¿no es cierto?, con tamizaje para determinar quiénes se encuentran con TBC, cuáles son las enfermedades que existen, cuáles son los programas que se puedan implementar e impulsar con nosotros los tópicos que sean necesarios, a qué nivel y cuál sería la certificación que necesitamos para llevar una adecuada atención, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que establece específicamente el decreto en este punto? O sea, ¿cuáles son las acciones concretas que se van a tomar? Por ejemplo, vamos a hacer atención y tratamiento a TBC, VIH, salud mental. Vamos a trabajar con poblaciones vulnerables. Tenemos madres gestantes, tenemos madres que han dado a luz dentro de los penales. Tenemos 175 niños nacidos dentro de los penales que viven en los penales. ¿No es cierto? Que son los identificados niños invisibles porque no tienen ni presupuesto a cargo del INPE y no tienen una familia que los saque de los penales, es decir, tienen una pena invisible, se mantiene, por más que le pongamos una cuna, un centro educativo dentro del penal,
están bajo cuatro paredes. Tengo que ir cerrando. Yo quiero preguntarle sobre estos famosos bloqueadores que se habían adquirido y que veníamos diciendo que iban a funcionar, que no iban a funcionar en gestiones anteriores. ¿Funcionan? ¿No funcionan? Porque desde los penales es que se cometen y se concertan todos los crímenes. Este contrato, que es una asociación público-privada, inició en el año 2014 suscrito. Establecía que tenían que ingresar en 33 penales, de los cuales al día de hoy solamente han ingresado a 10 de ellos. De los 10 penales que han ingresado, solo tienen el visto bueno de un bloqueo al 100% en 2. En los otros 8 solamente bloquean el 95%. Hay espacios aún donde... Y además hay que entender que en el 2014 habían ciertas empresas telefónicas, al 2017 hay otras, ¿no es cierto? No solo, hay, por ejemplo, Virgin, Entel y otras empresas telefónicas que han ingresado y que también tienen cobertura en muchos de estos establecimientos penitenciarios. ¿Estos bloqueadores? Lo que ha determinado la ministra de Justicia, porque es un contrato que lo ejecuta el Ministerio de Justicia, ha establecido una mesa de trabajo para establecer cuáles son las corresponsabilidades, qué tiene que hacer para bloquear al 100% y poder apoyarlo en ese bloqueo al 100%. Pero así como estamos dispuestos a apoyar al contratista a cumplir su contrato, también estamos obligados a exigir, digamos, las cláusulas que establece el contrato, y por más que querramos bloqueadores, si esto continúa de esa manera, pues hay que hacer efectivo el contrato con penalidades y lo que tenga que hacerse, ¿no? Los grilletes electrónicos son otra de las medidas que se ha dado a conocer ahora. Inicialmente se ha dicho que van a servir para gestantes que estén, ¿no?, con una sentencia, y para adultos mayores. Y me parece que empieza a funcionar ahora mismo, ya el 26 de abril. Así es. ¿No? La ley establece requisitos: menores a 8 años, que seas primario, no seas reincidente inhabitual, que tengas 2 evaluaciones favorables, ¿no es cierto?, buena conducta dentro del penal, y además de que un tema muy importante es de que se prioriza el hecho de que sea mujer, cabeza de familia, madre gestante, mayores discapacitados, y vamos a comenzar con un piloto de 100 grilletes electrónicos que va a elegirse el ministro de Justicia, la ministra de Justicia, el ministro del Interior, el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación deciden cuál es el distrito judicial donde se implementa. Comenzamos con 10 y ya comenzamos con el Banco Interamericano de Desarrollo el proceso de selección. Nos va a tomar 45 días y la primera semana, quincena del mes de abril, se implementa el primer grillete electrónico. Ok, entonces, ¿pero cuál es el objetivo a largo plazo? Desasinar, porque las cárceles están preparadas para soportar 35.000 internos. Hoy ya tenemos 81.000. Estamos convencidos, al igual que la comunidad, que los que han participado en crimen organizado, delitos violentos, secuestros, extorsiones, terrorismo, violaciones, robos seguidos de muerte, tienen que quedarse en los penales con las acciones drásticas que establece el sistema. Pero hay una población joven, primaria, que por primera vez ha ingresado, que ha cometido delitos menores, falsificación de monedas, conducción en estado de ebriedad, sin consecuencia, muerte, omisión en la residencia familiar, hurtos menores, entre 18 y 25 años, que quieren reinsertarse en la sociedad. Entonces, la metodología son 2. Para aquellos que se van a quedar, infraestructura, seguridad, salud, por obvias razones, ¿no es cierto?, educación, trabajo. Para aquellos que quieren reinsertarse y tienen la posibilidad de reinserción, grilletes electrónicos, conversiones, beneficios, y lo que queremos es poder desasinar también un poco los penales, que no signifiquen impunidad ni corrupción. ¿Estos grilletes irían para un 10, 15, 20% de la población? Estimamos de que, como comienza en Lima, es una población objetiva de alrededor de 5.000 internos, que pueden ser una población objetiva. Al fin y al cabo lo determina el juez a quién se le impone, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Carlos Vázquez Ganosa, el expresidente del INPE, conversando con nosotros esta mañana sobre todas estas reformas que ya empezaron y que se van a seguir poniendo en marcha a raíz de la publicación de estos decretos legislativos. Hacemos una pausa comercial y regresamos en RPP Noticias. Gracias. Gracias.